ahora pues estamos integrando a la Universidad del Magdalena, quien tiene una maestría y un pregrado en antropología, con quienes hemos tenido relación un poco más fuerte, pero que esperamos extender a otros pregrados y otras maestrías. En particular, agradecer al profesor Juan Carlos Vargas, director de la maestría en antropología de la universidad, quien ha sido un apoyo constante y una persona bastante interesada en todo lo que tiene relación con la búsqueda de los desaparecidos y con el fomento de las redes de relaciones, el fomento del conocimiento, del debate público sobre la desaparición en Colombia. También agradecer al jefe de la Oficina de Gestión de Conocimiento, Juan Diego Castro León, quien no se encuentra en este momento, pero nos envía sus saludos. Y bueno, sin más palabras, creo que sin más preámbulo, pues invitarlos a que estemos muy atentos de esta conferencia sobre las tecnologías para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, un tema que nos parece súper relevante, más aún cuando pues en Colombia estamos empleando una gran cantidad de tecnologías, pero por supuesto que estamos pues buscando estar también a la vanguardia en América Latina y pues en todo el mundo sobre el uso de tecnologías. Ya más adelante nos estaremos entrevistando más fuertemente con Luis von der Riedel y con Daniel Castellano, quien será nuestro maestro de ceremonias el día de hoy. Quisiera, antes de dar la palabra a Daniel, darle la palabra a Juan Carlos Vargas, quien es PhD en antropología y que es director de la maestría, con el agradecimiento por la paciencia durante el último periodo en el que hemos estado pues un poco congeniando y llegando a ideas en común para este trabajo que se nos viene. Le doy la palabra a Juan Carlos. Les también pido que por favor cierren sus micrófonos y sus cámaras si no van a estar en la conferencia. Y pues las preguntas sí las pueden hacer directamente por escrito, por el chat, y estaremos contestando por ahí. Muchas gracias, Juan Carlos, y adelante. Muy buenos días, Angélica, muchas gracias. Muy buenos días, doctor Luis, doctor Daniel, y bueno, la audiencia que hoy nos acompaña. Realmente para nosotros de la maestría es pues un gusto poder llegar a la firma del convenio. Creo que eso permite apalancar los procesos que llevamos con nuestros estudiantes de la línea forense, la maestría, que es la única que hay en este momento en el país. Y bueno, la idea es precisamente podernos hacer ese acompañamiento y apoyo mutuo, tanto nosotros hacia a la unidad y como la unidad hacia los procesos académicos que nosotros llevamos en investigación. Entonces, realmente desde la Universidad de Magdalena estamos muy contentos con lograr este acuerdo y esperamos pues que sea de beneficio no solo para nosotros, sino pues para también la unidad y bueno, las personas que se acerquen a ambas instituciones. Entonces, sin más, muchísimas gracias y bueno, profesor Daniel, queda a su cargo entonces la sala. Muchas gracias. Yo quisiera dar una palabrita antes, y es que, bueno, nada, reiterar que esta es una charla de inauguración de nuestro convenio 419 del 2023, darle un saludo súper fuerte, que esperamos verlos muy pronto virtualmente, y también la presencialidad de los estudiantes y las estudiantes de la Universidad del Magdalena. Muchísimas gracias por ser parte de este espacio y de este compromiso por la búsqueda, que está increíblemente atravesada por el ejercicio que desarrollan ustedes en la academia. Así que muchas gracias por estar aquí. Adelante, Daniel, a quien también agradezco fuertemente por estar en este espacio, moderando esta charla de inauguración. Daniel Castellanos es antropólogo, doctor en antropología y profesor de cátedra en la Universidad del Magdalena para el pregrado y para la maestría. Espero que le mandes tus saludos a tus estudiantes. Y es antropólogo forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Muchas gracias, Daniel, por el espacio hoy con Luis. Así que adelante, gracias. Gracias, Angélica. No, muy buenos días a todos, a la audiencia, y pues agradecer a la unidad, a la maestría de antropología de la Universidad de Magdalena, permitir abrir estos espacios para conversar, compartir, discutir pues diferentes temas forenses. Y no solamente a un público académico, sino a un público diverso, institucional, un público en general, y pues dar el espacio para invitar a especialistas con mucha experiencia a nivel mundial. Brevemente voy a hacer una presentación del doctor Luis von der Riedel. Para aquellos que no lo conocen, él es antropólogo,
doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, es fundador del equipo argentino de antropología forense en el año 1984 y también fundador y presidente por varios años de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, ALAF. También hace parte del Comité de Certificación de Antropología Forense de la ALAF, que pues es el comité que certifica la idoneidad de antropólogos forenses. Durante 39 años de carrera, el doctor Fondebrider ha asesorado tribunales nacionales e internacionales, comisiones de investigación de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, comisiones de verdad, mecanismos especiales de búsqueda de desaparecidos, organizaciones de familiares de desaparecidos, y su trabajo no es netamente forense, sino que abarca todos los aspectos de una investigación criminal y humanitaria. También fue director de la Unidad Forense del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra, donde coordinaba un equipo de alrededor de 110 especialistas forenses en 80 países del mundo. En su trayectoria mundial como experto y consultor forense, tuvo la oportunidad de trabajar aquí en Colombia, por lo tanto conoce muy bien el contexto colombiano. Trabajó con la Comisión Forense Internacional de la OEA, observador de la OHCHR en Colombia para el caso del Palacio de Justicia, Fiscalía General de la Nación, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Agencia de Cooperación GTZ. No solamente tiene una trayectoria profesional, sino que también académica, porque es autor de 15 publicaciones científicas y ha participado en guías internacionales y también en su propio país, guías en Argentina, y una de esas guías muy importante es el Protocolo de Minnesota. Actualmente también es docente de cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Bien. En esta ocasión, el doctor abordará las llamadas nuevas tecnologías, que están cada vez más presentes en las labores relacionadas con la recuperación de cuerpos de diferentes contextos forenses. En esta presentación se describirá, se comentarán las ventajas y desventajas que tienen algunas de estas nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo se va a proponer un mecanismo integral y multidisciplinario a la investigación criminal humanitaria, haciendo énfasis en el contexto colombiano. También se hará énfasis en el rol que le toca cumplir a la Academia Colombiana, como ámbito de formación de los jóvenes arqueólogos, antropólogos forenses, y su papel en la labor de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Bueno, no siendo más, le cedo la palabra al doctor Luis Fondebrider. Luis, buenos días, adelante, gracias. Buenos días, gracias Daniel por tus palabras, gracias al profesor Vargas y a la unidad de búsqueda. Realmente me sumo a la celebración por este convenio tan importante entre la unidad de búsqueda y la Universidad de Magdalena. Debo decir que la Universidad de Magdalena ha sido pionera con este máster en antropología forense y además en 2 ocasiones ha organizado el Congreso de ALAF, la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, así que es un modelo a seguir. Sé que hace muy poco han tenido el primer egresado en antropología forense y creo que, haciendo eco de las palabras que decía Daniel, es una, yo diría casi una obligación que la Academia Colombiana no le dé la espalda a los miles de desaparecidos que hay en el país y acompañe el trabajo de la unidad de búsqueda y de otros mecanismos que tienen ustedes en Colombia. Así que celebro muy especialmente este convenio. He preparado una presentación, voy a presentarla. A ver. ¿Se ve bien? Sí, señor. Perfecto. Quiero decir que esta presentación, como todo lo que he hecho y que hago, es fruto de un trabajo colectivo. Es parte de mis 37 años como parte del equipo argentino de antropología forense, y han colaborado muchas personas, especialmente quiero nombrar el arqueólogo forense español René Pacheco,
Pero como todas las cosas son fruto de tareas colectivas, no individuales, y de alguna manera intenté reflejar cuál es el estado del día de hoy en lo que hace la búsqueda de personas desaparecidas. Esto no es nuevo en Colombia. Colombia es uno de los países, junto con Argentina y México, que más está usando las tecnologías, diversas tecnologías en la búsqueda de personas desaparecidas. Estos trabajos científicos en diferentes revistas prestigiosas reflejan de algún modo cómo colegas colombianos han estado trabajando y siguen trabajando en esta temática. Entonces, muchas de las cosas que voy a comentar no son nuevas para ellos, pero sí serán para gente más joven que está estudiando o quiere dedicarse a esta área de la investigación. Me parece importante comenzar con algunas aclaraciones. La primera es que la búsqueda de sitios de disposición final de cuerpos, llamados fosas, es solo una parte de una investigación criminal humanitaria más amplia. No podemos concentrar solo en la búsqueda de fosas, sino tenemos que entender qué es la investigación, cómo se compone y cuáles son las diferentes partes de esta tarea. También es previamente conocer el tipo de conflicto que vamos a investigar, la geografía de la región, su clima, fauna, el accionar de los actores armados, sus modus operandi, para entender qué estamos buscando y cómo lo vamos a buscar. Por otra parte, me parece bueno aclarar que no existen máquinas mágicas que nos permitan encontrar fosas, sino necesitamos un enfoque holístico, amplio, multidisciplinario e integrado, que nos dará en algunos contextos algunos resultados. Pero hay que sacarse la cabeza que esto es como Indiana Jones, que hay una máquina que encuentra huesos. Las cosas, lamentablemente, ojalá fuera así, no funcionan así y es mucho más complejo. El segundo punto me parece importante aclarar que cuando hablamos de tecnologías no estamos hablando de máquinas ni de aparatos. Tecnología hace referencia, después lo vamos a ver, a un modo de pensar novedoso que integra diferentes formas de acercamiento desde el punto de vista científico. Entonces, no pensemos máquinas igual tecnología, porque también son formas de pensamiento. Por otra parte, las llamadas nuevas tecnologías no son nuevas, son tecnologías creadas para otras aplicaciones, militar, minería, búsqueda de petróleo, agricultura, ingeniería, que se aplican a investigaciones forenses. Entonces, para el exterior, para lo que hay fuera del mundo forense, no es novedoso. Sí, su aplicación en áreas forenses puede resultar novedoso. Pero también el paso de esas aplicaciones a la búsqueda forense no necesariamente es simple y rápido. No tiene que ver con comprar un aparato como un georradar y empezar a aplicarlo. Es un proceso bastante más complejo que lo tienen que entender también lo que son nuestras autoridades, jueces, fiscales, policía de investigación, que no alcanza con comprar una máquina y ponerla a trabajar, sino que hay que hacer una transición que no siempre es sencilla. También implica contar con el recurso de especialidades científicas que no son habituales en el medio médico legal. Ingeniería, la geología, la geografía, la topografía. Hay muchos institutos de medicina legal que no cuentan con esas especialidades, que no tienen relación con ellas, incluso tampoco están en la policía. Por lo tanto, hay que acercarse a las universidades donde sí están estas disciplinas, que quizás no lo aplican al ámbito forense, pero que existen, e iniciar un diálogo con estos especialistas para ver qué soluciones nos pueden traer a los diferentes problemas que les podemos plantear a lo largo de nuestra investigación. Recientemente, hace muy pocos meses, ha habido un reporte del grupo de trabajo para personas desaparecidas e involuntariamente desaparecidas en Naciones Unidas. Fue el primer trabajo temático que hay en el mundo sobre las llamadas nuevas tecnologías. Y algunas de las conclusiones que dice el reporte son las siguientes con respecto a la búsqueda de personas desaparecidas y la documentación de la delincuencia y promoción de la rendición de cuentas. Las nuevas tecnologías pueden ofrecer soluciones que han demostrado ser útiles. Al mismo tiempo, el grupo de trabajo subraya que no debe haber una dependencia excesiva sobre las nuevas tecnologías y tener cuidado con las expectativas y ser realistas. Entonces, enfoques y técnicas tradicionales para documentar
supervisar y la presentación de informes no deben abandonarse. Entonces debe haber una integración con estas tecnologías y las formas tradicionales de investigar. Esto lo dice el grupo de trabajo sobre personas desaparecidas en las Naciones Unidas y creo que es muy pertinente mencionarlo porque muchas veces se piensa que hay que aplicar solamente lo nuevo, lo que es tecnológico, descuidando la investigación clásica y eso es un problema. También quiero mencionar el trabajo pionero del equipo argentino de la antropología forense, que ya en el año 2017 creó la unidad de investigación inteligente y en el año 2019 reunió a cerca de 130 personas en la Ciudad de México, gentes de la academia, de las organizaciones de familiares, de autoridades de las fiscalías. Durante 3 días debatió el uso de estas tecnologías en búsquedas forenses en México. Se convocó a cerca de 10 países del mundo que tenían diferentes enfoques con tecnologías. Este es prácticamente el único trabajo que hay también en el mundo. Está disponible en la página web que se menciona en la imagen. Y realmente es interesante porque es una reflexión no solamente desde la ciencia, también desde los abogados que llevan casos, desde los familiares que buscan fosas y de las autoridades oficiales. Creo que es una reflexión interesante que ha sido pionera. Necesitamos más de estas reuniones para plantear algunas cosas positivas y negativas de estas tecnologías aplicadas a las búsquedas de personas. Vamos a algunas definiciones. Como ven, estas son definiciones clásicas de diferentes contextos. La primera dice que la tecnología es la suma de técnicas, habilidades, métodos y procesos utilizados en la producción de bienes o servicios o en el logro de científicos con investigación científica. Como ven, no está hablando de aparatos ni de máquinas, está hablando de otra cosa. Otra definición dice la tecnología es la aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades con el objetivo de conseguir una solución que permita al ser humano desde resolver un problema determinado hasta lograr satisfacer una necesidad en un ámbito concreto. Y la última dice que los métodos para usar descubrimientos científicos para propósitos prácticos, especialmente en la industria. Entonces, como ven, cuando hablamos de tecnología, hablamos de un modo de pensar, de concebir las cosas amplio y holístico. 4 tipos de temas han suscitado la aplicación de tecnologías. El que nos interesa es el motivo de la charla, es el último, pero me parece importante mencionar los 4. El primero tiene que ver con la adquisición de datos de diferentes fuentes. Cuando uno tiene que recuperar el dato, ya sea de un testimonio oral, de un documento, de una fotografía, de una escena con una fosa, etc. Ahí utilizamos desde grabadoras clásicas hasta escáneres láser, GPS diferenciales, estación total, ortofotografía, fotografías en 3 dimensiones, etcétera, etcétera. Son todos elementos creados, como dije al principio, para otras aplicaciones que se han incorporado a la búsqueda forense. El segundo tema que me parece bien interesante porque tiene que ver con la investigación en sí es el procesamiento y análisis de esos datos que hemos adquirido de diferentes fuentes. Acá, en primer lugar, tenemos la inteligencia artificial, que ya vamos a ver qué es, fuentes abiertas, lo que se llaman open source, que tienen que ver con toda la información que circula en Internet y en redes sociales, modelos matemáticos, redes complejas, modelos predictivos, análisis bayesiano, plataformas digitales, sistemas de información geográfica GIS y software diversos. Todos estos dispositivos, mecanismos, software, nos sirven para procesar una cantidad enorme de datos. Nos sirven para ordenar esos datos, para trabajar con metadatos y hacer análisis mucho más completos, rápidos e inteligentes de la información recopilada. Ya no funciona más solamente una persona que mira una lista de llamados telefónicos o que mira un testimonio, sino que tenemos que combinar toda esta información en procesos mucho más complejos de inteligencia. Así es como trabajan los que son los investigadores principales, que son las policías y las fiscalías a nivel mundial, utilizando sistemas complejos e inteligentes
de procesar esos datos. La tercera área donde vamos a hablar de tecnología va a ser la identificación humana. Como ustedes saben, la identificación es un proceso, no se basa en aplicar técnicas como las huellas digitales, las características dentales o el ADN. Tenemos primero la cuestión que tiene que ver con las imágenes, los CT scans y LMRI, que son utilización de aparatos que nos permiten ver imágenes mucho más definidas, complejas en un cuerpo humano durante un proceso de autopsia. Después tenemos avances en genética, más allá de las potencialidades de la genética forense. Hoy hablamos de SNPs, que son una forma de análisis genético que permite ver a veces el origen de una persona. Tenemos hoy en día el Rapid DNA, cuando se puede hacer el DNA, no sucede todavía con huesos ni con dientes, pero sí con otro tipo de muestras en la escena del crimen en tiempo real, que está avanzando poco a poco. Y tenemos en genética lo que se llama sistemas de la nueva generación, que son aparatos que nos brindan mucho más marcadores de lo que habitualmente utilizamos. Son mecanismos que se están validando, especialmente el Next Generation System, pero poco a poco van avanzando, nos permiten analizar muchas más secciones del genoma y trabajar con genealogías familiares muy débiles. Hoy en día es un problema cuando tenemos un primo segundo o un tío lejano, y con esta nueva generación de análisis vamos a poder analizarlos también con mucha certeza. Después tenemos isótopos estables, tenemos varios colegas en Colombia que trabajan en esa área. Los isótopos tienen que ver con analizar lo que comemos y lo que bebemos en el agua, y nos permiten también, en muchos casos, trabajar en el lugar de origen de donde viene una persona. Y tenemos cosas nuevas relativas al carbono 14, que tradicionalmente se ha utilizado para casos de más de 150, 200 años de antigüedad, y hoy en día se está utilizando para casos más recientes. Todavía no podemos brindar una estimación de 10, 15 o 20 años, pero sí un poco más amplias. Y en cuanto a la búsqueda de enterratorios, lo que vamos a ver un poco en esta charla tiene que ver con drones a los que se le puede colgar diferentes elementos, cosas que tienen que ver con la geofísica, imágenes satelitales y lo más novedosos, los LiDAR. Es decir, todas estas tecnologías y modos de pensar que no fueron creados para la búsqueda de cuerpos ni para la investigación, se están utilizando hoy en día en diferentes partes del mundo y en relación muy estrecha con las universidades, porque generalmente son los que tienen proyectos de investigación, tiempo para investigar, más recursos para aplicarlos. Y muchas veces, una vez que ellos los han desarrollado, es los que trabajamos en la búsqueda de cuerpos, los adquirimos y los comenzamos a aplicar. La inteligencia artificial, hoy en día se habla todo el tiempo, desde chatbots hasta miles de cosas más, pero es importante de qué estamos hablando. Es el contexto de las ciencias de la computación, es una disciplina y un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales explicadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas. Esta es la definición de Wikipedia, y un poco más ajustada la definición de IBM, cuando habla que la inteligencia artificial es un campo que combina la informática y conjuntos de datos robustos para permitir la resolución de problemas, y abarca los subcampos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Como ven, son muy generales las definiciones, pero se trata más que nada de aplicar algoritmos y otras funciones matemáticas a los razonamientos y poder ser más precisos, más ajustados, y dejar librada o dejar de lado la subjetividad en nuestros análisis. También se está aplicando a las ciencias forenses, en cuestiones digitales, de fotografía, y también en antropología forense, en cosas como tiene que ver con la estimación de edad o de sexo en colecciones esqueletales. Algunas aplicaciones que llevamos utilizando en el equipo argentino de antropología tienen que ver con las estadísticas. Esto tiene que ver con un periodo determinado en Argentina, mayo del 76, donde podemos ver las variaciones de atributos de personas desaparecidas. Esto lo trabajamos con Inés Caridi, que es una física forense que hace 12 años trabaja con el equipo.
Y también ella nos ayudó a desarrollar algo que se llama teoría de conjuntos, que significa ver diferentes entidades, diferentes propiedades de las personas y cómo pueden formar clústeres de información. Acá tenemos un ejemplo, cada punto es una persona y analizamos un periodo de agosto a octubre de 1976 en un lugar determinado. Cada color significa una atribución política diferente, los de color negro no sabemos a qué grupo pertenecen, y jugando con esta teoría de sistemas podemos ver cómo se agrupan, cómo en consecuencia fueron secuestrados. Acá tenemos un ejemplo, este es un mapa de Argentina, tenemos un lugar que se llama Fátima, donde 30 personas fueron ejecutadas, lugar SSF, que es un centro de detención clandestino, y cómo la gente se iba moviendo entre diferentes centros. Y acá vemos, en un caso, cuál es el suceso del modelo. ¿Qué nos ha permitido esto? Conseguir hipótesis para la comparación genética. En este caso vemos una serie más o menos de 10 personas con diferentes niveles de parentesco y nos permitió que la persona que aparece en amarilla, priorizarla, hacer una comparación y tener una identificación positiva. Esto es un ejemplo de aplicación de la física y de la matemática a la búsqueda de personas desaparecidas en un contexto determinado. Después tenemos lo que se llama las plataformas digitales. Le voy a pedir a Angélica si puede mostrar, es un video de 15 minutos solamente, voy a mostrar 4, de una plataforma digital que hicimos para el caso de Ayotzinapa, los 42 estudiantes desaparecidos en México hace algunos años. No sé si Angélica lo podés mostrar. ¿Lo puedes ver? Sí, lo podés ampliar y mostrar, por favor, los primeros 4 minutos. Esta plataforma digital se la encargamos a una organización que se llama Forensic Architecture. Lo que hizo, nos pidió documentos, videos y fotos del hecho donde desaparecieron los 42 estudiantes en México. Y lo que hicieron Usando fue... información obtenida de nuestra plataforma interactiva, este Acá, video da un recuento sobre los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala y sus alrededores. A las 17:30 horas del 26 de septiembre, cerca de 80 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se dirigieron hacia el norte del estado de Guerrero, en 2 autobuses que habían tomado anteriormente. Querían tomar más autobuses, con los cuales esperaban participar en la conmemoración de la masacre del 2 de octubre del 68, en Tlatelolco, Ciudad de México. Las autoridades estaban al tanto de las motivaciones y de los movimientos de los normalistas desde las 6 p.m. Alrededor de las 19 horas, los estudiantes llegaron a las afueras de Iguala. Cerca de las 20 horas, un grupo de ellos tomó un autobús para dirigirse al centro de Iguala, donde tomarían más autobuses. A las 21:15 horas, los estudiantes llegaron a la terminal de autobuses. Poco después, a las 21:20 horas, los estudiantes salieron de la terminal en 5 autobuses. El primer convoy, compuesto por 4 autobuses, el Costa Line 2012, el Costa Line 2510, el Estrella de Oro 1568 y el Estrella de Oro 1531, se dirigió al norte, hacia el centro de Iguala. Solo un autobús, el Estrella Roja 3278, salió hacia el sur. Unos 10 minutos después, a las 21:30 horas, cuando el primer convoy llegaba a la esquina de la calle Galeana, miembros de la Policía Municipal de Iguala intentaron bloquear al grupo de autobuses que se dirigía hacia el norte, y dispararon balas hacia el aire, a manera de advertencia. En este punto, el Estrella de Oro 1531 se separó del resto del convoy y se dirigió al este. Los otros 3 autobuses siguieron avanzando hacia el norte, hacia la calle Juan Álvarez. A las 21:40 horas, ambos convoys de autobuses fueron atacados simultáneamente en 2 lugares distintos. El convoy que iba hacia el norte fue finalmente bloqueado en la esquina de la calle Juan Álvarez y Periférico Norte por la patrulla municipal número 02.
Los autobuses fueron atacados desde el frente y desde atrás. En el frente, sobre Periférico Norte, estaban las patrullas de la Policía Municipal de Iguala números 2, 11, 19 y 26. Y de las patrullas de la Policía Municipal de Cocula, la 302, 305 y 306. En la parte de atrás estaban las patrullas de la Policía Municipal de Iguala 17, 18, 20, 22, 27 y la número 28. Está bien, Angélica, gracias. El ataque duró varios minutos y 2 estudiantes resultaron heridos. Angélica, ya podemos detener la El presentación. Gracias. Bueno, estas plataformas digitales es un modelo nuevo que estamos utilizando para diferentes casos y tiene la ventaja de mostrar en una representación visual con una línea de tiempo todos los incidentes del caso. ¿Para qué sirve esto? Por un lado, para la investigación propia nuestra, para entender cómo fue el procedimiento, pero por otro lado, es una forma de mostrarles a los familiares de las víctimas y a la comunidad qué fue lo que pasó con el incidente, teniendo la misma representación, todas las versiones que hay sobre el hecho. Entonces, es algo que bastante promisorio para la investigación y que por ahora sí tienen un precio oneroso, pero poco a poco se va haciendo más económico y es interesante aplicar en algunos casos. Entonces, comentarios generales. Analizar e interpretar el dato es más complejo que adquirirlo. Cuando yo colecto la información que me da el georradar, no demora mucho tiempo en cubrir un área grande, pero analizar los datos no es algo sencillo. Tenemos que tener una persona formada en el análisis de esos datos. Por otro lado, tenemos que buscar especialistas que ya están familiarizados con el aparato y su aplicación. Con un curso de una semana no alcanza para empezar a usarlo. Hay que capacitarse, hay que formarse, hay que hacerlo con gente que conozca el aparato. Conocer las limitaciones, porque todas las tecnologías tienen limitaciones, y actualizarse continuamente porque esto está evolucionando muy rápidamente. Vamos a la búsqueda de fosas. Como ustedes saben, no hay una sola manera de buscar fosas. Lo más importante van a ser los testigos primarios y secundarios, pero hay que saber cómo entrevistar a un testigo. No cualquiera puede entrevistar a un testigo en este tipo de investigaciones. No alcanzan con ser psicólogo, politicólogo o sociólogo. Hay que formarse como investigador sobre cómo entrevistar al testigo, cómo preguntar, de qué manera preguntar, dónde preguntar, repreguntar, etc. Entonces, saquémonos de la cabeza que cualquiera puede entrevistar a un testigo. Es algo bastante complejo. El segundo punto es, ¿qué sabe Disculpa, Luis, no se ve tu presentación. ¿Cómo? No se está viendo tu presentación, Luis. A ver. Sí se está mirando, sí. Sí se está mirando. Ah, bueno, la coloco de nuevo porque... Yo no la estoy viendo. Ya, ahora sí se está. Es que algunos la ven, otros no la ven. Ya, un segundo. Ahora yo no la veo. ¿Ahora se ve? Ahí está perfecto, sí, señor. Aquí está. Bueno. Entonces Gracias. decíamos, el segundo punto es, ¿qué sabe la comunidad? Quizá no son testigos ni primarios ni secundarios, pero en ámbitos rurales o en un cementerio, por ejemplo, la gente vive ahí, se mueve por ahí y puede tener información. El otro punto que hay que conocer para buscar fosas es el modus operandi del grupo perpetrador. En Colombia hay una gran diversidad, no es lo mismo un grupo que el otro. Cambios en el paisaje que pueden denotarse donde está una fosa o un área de fosas. La búsqueda con perros ha dado resultados en muchos lugares del mundo. Información en medios de comunicación, muchas veces los periodistas son los primeros en llegar a una escena o a una fosa. El uso de fotos satelitales y aéreas no alcanza con bajar fotos del Google Earth. Hay empresas que buscan fotos específicas de áreas específicas. A veces hay que pagar esas fotos, no es sencillo, pero no alcanza con lo que uno puede bajar del Google Earth
para hacer una búsqueda seria, y también fotografías aéreas de aviones que han tomado fotos para hacer mapas, por ejemplo. Todo lo que nos brinda la arqueología, la estratigrafía de un sitio, esto es muy crítico cuando muchas veces tenemos una versión que dicen que la profundidad de la fosa es 1 metro y medio, llegamos al metro y vemos que es virgen, y los familiares y los organismos que están con los familiares dicen, vayan más profundo. Entonces, bueno, explicar qué es la estratigrafía y para qué sirve me parece importante también en la búsqueda de fosas. La geofísica, que vamos a ver un poco acá, y LiDAR. De todos estos métodos, todos son válidos, algunos se pueden aplicar, otros no, pero siempre hay que empezar por la búsqueda de testigos, conocimiento en la comunidad, modus operandi del grupo, y después pensar en métodos geofísicos o en fotos satelitales. Y generalmente se hace al revés, se empieza por métodos más complejos y recién al final se va a hablar con un testigo y el señor o la señora dice, nos dan un dato y uno le pregunta, ¿por qué no me lo dijo antes? Porque nadie me preguntó. Entonces me parece que tenemos que tener en la mente todos los métodos o cosas que podemos buscar. Acá vemos diferentes testigos, estos son casos reales. Por ejemplo, este señor le está indicando a una colega mía una fosa, cuando lo que está mirando el señor son a los victimarios que están encima, y cuando los vio dijo, no me acuerdo dónde está la fosa, se olvidó. O este señor en Libia, que nos está señalando estructuras de inhumación que son compatibles con fosas, o en casos donde hay sobrevivientes de los ataques que nos cuentan cómo fue el ataque, qué hicieron ellos, etcétera, etcétera. O en este caso en Timor del Este, que es un basurero municipal de 3 kilómetros por 3 kilómetros, donde los señores que trabajan en el basurero nos están dando cierta información sobre las posibilidades. Y en esto tenemos que ser muy realistas también con los familiares. Hay lugares que va a ser muy difícil o imposible realizar hallazgos de territorios y hay que demostrarles que se ha hecho todo lo posible. Ahora, para entrevistar a esta gente tenemos que formarnos y capacitarnos. Los testigos siempre existen, pero hay que saber encontrarlos. A veces no viven más en los lugares donde nacieron. En un país como Colombia, con casi 8 millones de desplazados, a veces puede resultar difícil encontrar testigos. Son la fuente más importante de información. Hay que tener capacitación y entrenamiento para entrevistarlos y evaluar la información. Hay que conocer muy bien la región, la geografía y la dinámica del conflicto. No alcanza con decir, yo soy de tal región, pero viví toda mi vida en la ciudad de esa región. En la ciudad no hay información, tienen que ir al campo, donde suceden los enterramientos, donde sucedieron las masacres, para conocer el lugar. No alcanza con una sola entrevista. Reunir testigos para que hablen entre ellos puede ser de importancia. Y muy importante, hay que garantizarles la confidencialidad y la seguridad, porque la gente muchas veces se pone en riesgo al dar información. Por otro lado, en casos como el colombiano, donde hay miles y miles de lugares de enterramiento, es importante poner prioridades. No prioridades en el sentido que un sitio es más importante que otro. Todos los familiares tienen derecho a que su cuerpo de su familiar sea recuperado, identificado, sino prioridades desde el punto de vista científico. ¿Por qué sitios voy a comenzar y cuáles dejo para después? ¿Qué variables voy a utilizar para esa clasificación? Tipo de sitio. No es lo mismo un cuerpo que está en tierra, en una bóveda, en un barranco, en el agua, en un pozo, en un horno. Cada uno de estos lugares tienen diferentes niveles de complejidad y tenemos que evaluarlos. La ubicación del sitio es otra variable. ¿Cuán precisa la información que me están dando? ¿Es de 1 por 2 o es un área de 20 por 20? Bueno, esas son variables que tenemos que ponderar al momento de decir vamos a este sitio y no vamos a este otro. ¿Qué tipo de testigos tenemos? Los primarios, los secundarios, dan diferentes tipos de información y tenemos que establecer niveles de confiabilidad en la información. ¿Cómo establezco esto? Conociendo muy bien el conflicto en esa región, conociendo muy bien la geografía de esa región para poder repreguntar y tener ciertas certezas. Por el número de cuerpos, no es la misma una fosa con 2 cuerpos que una con 45, mucho más compleja. Hipótesis de identidad, si tengo una hipótesis de identidad para el caso o si no tengo la menor idea
quién puede estar enterrado en la fosa. Acceso al sitio, cuán complejo es, hay que caminar 5 horas en el medio de la montaña o llego con el auto al sitio, esa también es una variable para priorizar. Seguridad del área, es un área que hay peligro, que todavía hay acciones armadas de los grupos o ya está tranquila. Hay casos de emergencia, cuando la fosa está cerca de un río o cuando se hace un trabajo en un camino y hay riesgo que se levanten cuerpos, son casos que necesitan una acción urgente. El tema del clima, si uno está con lluvias no debería estar trabajando buscando cuerpos, no son las mejores condiciones, esperar la estación seca. Muchas veces el impacto político del caso puede ser importante para el organismo y mostrar que un caso que tiene relevancia a nivel político es una prioridad. Después los sitios complejos, cuando sabemos que va a haber cuerpos mezclados, quemados, desmembrados o cadáveres frescos. Y finalmente el costo económico de cada operación, porque no cuesta lo mismo trabajar en un cementerio que trabajar en un sitio que queda en el medio de la montaña. Es decir, todas estas variables deberían ponderarse, calificarlas de 1 a 5 y hacer una priorización de sitios en el país para saber dónde vamos a trabajar primero y dónde vamos a trabajar después. Vamos a ver un poco los aparatos que utilizamos. Siempre tengan en mente que ningún aparato nos va a dar la solución total y que tiene que ser en el contexto de una investigación muy amplia. Por lo tanto, la improvisación es la peor aliada. Una buena investigación previa al conocimiento en profundidad de los casos nos va a permitir priorizar vías de investigación, establecer espacios de búsqueda y seleccionar las tecnologías más idóneas para cumplir el objetivo. Las tecnologías que más vamos a hablar, que son las más habituales, tienen que ver con la fotointerpretación de imágenes históricas, ortofotos con drones y levantamientos 3D, LiDAR, imágenes satelitales multiespectrales, el georradar, la resistividad y detector de metales. Estas son las principales técnicas que vamos a aplicar. Hay otras, pero estas son las más aplicadas a nivel mundial. Como dije antes, estos procedimientos no vienen de la arqueología, los hemos adaptado, por eso necesitamos consultas multidisciplinarias con la gente que ha desarrollado estas metodologías, que es gente que tiene que ver con la geografía, con la geología, con la ingeniería, con el área militar, por ejemplo. La percepción remota, como decimos, ninguna de estas tecnologías fue inventada por situaciones de ciencias forenses. Hay que hacer una calibración en los casos, si existe una falta de testigos, si las áreas de búsqueda son muy extensas, si el lugar es de difícil acceso. Esto nos va a permitir planificar qué podemos llevar y qué no podemos llevar. Variabilidad de los casos también, y cada caso es muy particular, el tipo de fosa, de inhumación, individuales, múltiples reducciones, primarias, secundarias, hallazgos de superficies, y como ustedes saben, las fosas pueden hallarse en contextos muy diferentes, desde cementerios, pasando por cuevas, ríos, mar, montaña, volcanes, barrancos, pozos, etcétera, etcétera, y cada lugar es diferente, cada lugar precisa un acercamiento diferente desde el punto de vista metodológico. Entonces, decimos que no existe una tecnología que detecte cuerpos, sino diferentes tecnologías que nos permiten detectar ciertas características del suelo o alteraciones que podrían corresponder con enterratorios clandestinos. Las que tienen que ver con fuentes de imágenes, sensores, resolución, temporalidad, múltiples bandas, pueden ser terrestres, pueden ser aéreos. Las fotografías satelitales son fundamentales porque es una forma de ver la superficie terrestre. Consiste en comparar 2 o más imágenes e identificar los cambios en el terreno. Existen hoy en día gran cantidad de satélites y empresas que capturan imágenes constantemente en la superficie de la Tierra con diferentes sectores, en diferentes momentos o con diferentes resoluciones. Más allá de Google Earth, que son esas imágenes, hay empresas privadas que también tienen imágenes que se pueden adquirir. Entonces, muchas veces, por ejemplo, podemos ver cambios en las rutas de acceso al lugar, como vemos en esta fotografía, que nos permiten no ver la fosa, pero sí ver cómo se han utilizado los espacios. Esto puede ser importante. Las ventajas que tiene: observar la superficie terrestre, posibilidad de conocer el contexto y la vegetación, rutas de acceso,
selección de áreas claramente alteradas y en algunos casos con una resolución en la actualidad de hasta 30 centímetros por píxel, que es bien importante. Las desventajas, la temporalidad. No todos los satélites toman fotografías de alta resolución todos los días y a todas horas. Entonces puede ser que a las horas que la necesito, el día que la necesito, no haya imágenes. La perspectiva es en 2D, no permiten ver curvas de nivel. Resolución a veces se basa en la revolución. El costo económico y obstáculos. Si es un día nublado, si tengo sombras, la foto no me va a dejar ver nada o la calidad va a ser deficiente. Así como ven, hay ventajas y desventajas que tenemos que calibrar antes de elegir imágenes satelitales. Fotografía aérea y ortofotografía. La fotografía aérea permite una gran resolución para la observación del terreno y la ortofotografía combina características de detalle de una fotografía aérea con las prioridades geométricas de un plano. Esto es algo que los topógrafos de la unidad de búsqueda conocen muy bien y pueden ser de mucha utilidad. Las diferencias entre fotografías satelitales y ortofotografías, combinando ambas, vemos como esta especialmente puede mejorar. Como ven, la calidad aumenta muchísimo. Levantamientos fotográficos, algunos ejemplos. Esto permite la creación de modelos digitales de elevación de muy alta resolución con mucha precisión, que no son de utilidad. La fotogrametría, entonces, a tener en cuenta la obtención de este tipo de imágenes obtenidas a través de aviones tripulados o no tripulados no son muy comunes. Para obtener estas imágenes con drones hay que trasladarse al menos o 1 o 2 kilómetros al lugar de la búsqueda. Se necesita tiempo para realizar los vuelos y obtener las imágenes y tiempo para el procesamiento informático. Como decía antes, adquirir el dato es una cosa, procesarlo en los laboratorios es algo diferente. Entonces, ¿qué utilizamos? No tenemos que elegir y descartar una de las otras técnicas, todas son complementarias y con ellas podemos trabajar. Vamos a la técnica la última, la más reciente, se llama LiDAR, que es la sigla en inglés por Light Detection and Ranging. Es una técnica de teledetección óptica que utiliza la luz de un láser para obtener una muestra densa de la superficie terrestre, produciendo mediciones en los ejes X, Y y Z. Se utiliza principalmente con representaciones de láser aéreos y produce una nube de puntos masivos que se pueden administrar, visualizar o incluso ver mediante sistemas GIS. Esta es una investigación que hizo el equipo argentino en el año 2021. Fue la primera vez que se utilizó en la Argentina y la segunda en América Latina, después de México. Tiene que ver con una base militar utilizada en Argentina entre los años 1976 y 1979, donde hay testimonios que dan cuenta de interrogatorios clandestinos. El terreno tiene una dimensión de 3.800 hectáreas, es decir, es enorme. Imagínense que un campo de fútbol equivale más o menos a media hectárea, y estos eran 3.800 hectáreas. Entonces, con el LiDAR es posible detectar construcciones y caminos debajo del bosque. Esa es una gran ventaja que tiene, ver estructuras que no podemos ver. Entonces, una distancia determinada por un láser, un ángulo de espejo y escaneo y la posición del sensor. Normalmente se utiliza un avión tripulado que hace y trabaja con un GPS diferencial en el terreno, donde el vuelo, el GPS diferencial funciona en simultáneo con el GNSS del avión y produce una nube de puntos que después debe ser procesada en los laboratorios. Este es el avión que utilizamos, acá tenemos la tripulación, y fue un juez que autorizó la investigación, una universidad, la Universidad de La Plata en Argentina, y el equipo argentino de antropología forense. Este es el avión con el LiDAR y la cámara, voló a 1.200 metros de altura, y el tiempo de vuelo para cubrir esas 3.600 hectáreas fue de 4 horas en 2 días, es decir, cubrió un área muy grande. Acá vemos el avión volando, el plan de vuelo que fue trabajado antes, cómo hizo para cubrir toda el área. Y acá vemos cómo se ven los nubes de puntos resultantes con el LiDAR, una pista de aterrizaje, la posición de los aviones.
El nivel de calidad que alcanza, vemos la pista de aterrizaje y una excavación antigua a los pies de la pista, y cómo los resultados nos permiten tener alguna información. Obviamente esto hay que procesarlo después, lo tienen que procesar en este caso geólogos, para entender lo que han recuperado y cómo se comportan las diferentes pistas. Comparación de imágenes de distintas épocas, una imagen antigua y una más reciente, cómo han cambiado los edificios. Este es un río que estaba a 2 años anterior. ¿Cuánto demora esto? Comenzamos en diciembre, enero del 2021, se hizo el vuelo en enero, las mediciones, se comenzó a procesar en enero, febrero, se continuó, análisis de resultados y ordenamiento de la información en GIS. Se tardaron prácticamente entre 3 y 4 meses en esta investigación. Después hay que ir a excavar las áreas señalizadas como interesantes por el aparato, porque lo que hace la máquina es permitir hacer una curva de nivel de todo el terreno. El filtrado de toda la vegetación, se analizan las anomalías en el terreno y trabaja con elevaciones, depresiones, construcciones nuevas, construcciones destruidas, lo que permite ver qué ha pasado en ese lugar. Después, bueno, las ventajas del LiDAR en esta imagen es básicamente remover la vegetación. Aspectos a tener en cuenta, hay que seleccionar un área de análisis. Hay gran cantidad de rasgos naturales que pueden presentar características morfológicas similares a posibles enterramientos clandestinos, principalmente en terrenos rocosos. Es importante conocer los criterios geografológicos y orográficos de las zonas. A veces el láser no consigue penetrar ciertos amontonamientos de vegetación. Entonces, como ven, hay limitaciones. El análisis multicapa, la geomorfología de los terrenos, imágenes multiespectrales con diferentes cosas que el ojo humano no puede percibir, e imágenes de percepción remota con las que destacan las imágenes satelitales, el LiDAR y las ortofotografías. Los drones, todos los utilizamos, nos permiten tener una seguridad en el terreno y una observación de rasgos que pueden ser importantes, permite capturar imágenes y videos, observación de rutas de accesos, salidas. Perdón, hay un micrófono abierto, si se puede cerrar. El georradar, por todos conocidos, consiste en una emisión de ondas electromagnéticas que nos permite hacer una especie de radiografía del subsuelo. Sirve para grandes áreas de trabajo. Tiene limitaciones, terrenos arenosos, interferencia de metales de superficie, saturaciones de agua. Entonces tenemos que tener cuidado cuando utilizamos. Y se te silenció el micrófono. Perdón, ¿ahora sí? Sí, ahora sí, muchas gracias. Perdón. Entonces decíamos que la resistividad eléctrica es otro procedimiento que se utiliza junto con el georradar. Es una onda de electricidad que corre a través de la humedad del suelo, mayor humedad que el suelo estéril no perturbado. Y si bien el georradar podía ayudar al estudio sobre asfaltos o concreto con mayor éxito, la resistividad podía ser utilizada en los espacios abiertos con mejores resultados. Pero en realidad hay que combinar las dos técnicas. Detectores de metales, muy simples pero muy útil, a veces en sitios que son vírgenes. Si estamos buscando cuerpos, podemos detectar proyectiles de arma de fuego, botones metálicos, etcétera, son de utilidad. La recomendación general, con el fin de tener más datos, es importante que las tecnologías interactúen y se complementen, no tener prisa para salir al campo. Muchas veces es preferible perder unas horas en la revisión de los puntos de interés a través de imágenes satelitales que trasladarnos automáticamente al lugar y seguir insistiendo en los elementos testimoniales, como decíamos al principio. Una referencia final a cuerpos en el agua, si es un tema muy importante de Colombia
y hay que tener cuidado cómo se investigan esto y con las expectativas de los familiares. Como ustedes saben, antes de comenzar a investigar tenemos que saber que hay una disciplina científica que se llama hidrología, que tiene que ver con el agua, cómo se mueve, cómo funciona. En el caso del río, que tenemos una imagen del Magdalena, hay que saber cómo se comporta el curso de agua, las partes que se compone el río, la velocidad de desplazamiento del agua, dónde erosiona y dónde deposita, la profundidad, qué tipo de corrientes, épocas del año, caudal por minuto del agua, temperatura del agua, obstáculos naturales y humanos. Es decir, tenemos que consultar con especialistas de hidrología antes de comenzar a investigar si se ha arrojado o no un cuerpo a un espejo de agua. Yo he trabajado en casos de Argentina, en casos recientes, donde gente en aviones ha caído en ríos y realmente son búsquedas muy complejas por el lodo, por el tipo de lugares, por el tipo de vegetación, donde muchas veces no se puede encontrar resultado. Con el paso del tiempo, obviamente, los resultados son menores, son más difíciles de conseguir. Entonces, esto hace parte de la evaluación y las prioridades. ¿Cuáles son los costos de comenzar una investigación en un espejo de agua? ¿Cuáles son las posibilidades de éxito en cuanto a encontrar los cuerpos que se está buscando y evaluarlo en conjunto con otros sitios de interés que tiene el organismo que está investigando? Comentarios finales. Utilizar todas las disciplinas científicas que puedan realizar un aporte a la búsqueda, no solo la arqueología, no es suficiente. Tener una mente abierta, no dejarse influenciar por ideas preconcebidas de qué aparatos hay que utilizar o cómo va a ser la búsqueda. Trabajar con universidades que tengan especialidades no habituales en el medio forense. Un diálogo constante con las comunidades locales y explicar a los familiares qué se hace, por qué se hace y qué resultados se pueden esperar, porque esto obviamente genera muchas expectativas y cualquier declaración tipo vamos a encontrar los cuerpos que fueron arrojados al Magdalena es realmente peligrosa porque no tenemos la mínima certeza de eso. Entonces manejar las expectativas de los familiares y la comunidad es realmente importante. Muchas gracias por la atención. Si hay preguntas, comentarios. Justamente. Gracias, Luis. Dale, Angélica. Sí, estamos circulando un formato, como somos tantas personas, estamos circulando un formato de recolección de preguntas que está aquí de últimos que la acabamos de enviar desde gestión del conocimiento. Entonces les pido mucho que puedan empezar a ir por el formato e incluir sus preguntas. Entonces, si mientras tanto, Daniel, ¿tú quieres hacer alguna intervención? O hacemos una pausa con el videito que nos estaba mostrando Luis ahora. Sí, quisiera, no me está funcionando la cámara. Quisiera hacer como una pregunta que me llamaba mucho la atención, esa última diapositiva, y también quisiera resaltar algo que dice Luis, que la tecnología no son máquinas, sino es un modo de pensar amplio y único. Entonces, pues tengo una pregunta, Luis. ¿Cuál puede ser el impacto de la adquisición de estas nuevas tecnologías a instituciones de medicina legal, instituciones judiciales y humanitarias que intervienen, pues, que hacen intervención forense? Además, muchas de estas tecnologías son costosas y las instituciones pues tienen diferentes prioridades. Además que muchas veces pueden estas nuevas tecnologías sobrepasar algunos presupuestos. Y además, desde el interior mismo de las instituciones, solicitar presupuesto puede llegar a ser pues una tarea muy difícil. Entonces, ¿cuál sería una buena manera o una forma para que se incorporen estas nuevas tecnologías o estas maneras nuevas de pensar en la práctica forense que ya está, que ya se realiza? No sé si a través de convenios de universidades, convenios con instituciones internacionales, etcétera. Gracias, Daniel, por la pregunta. Las instituciones que nombraste suelen ser bastante conservadoras y como todos sabemos, el derecho avanza mucho más lento que la ciencia. Entonces,
hablarle de tecnología a un abogado, sea fiscal, juez, a un policía, incluso a un médico forense, les puede parecer algo extraño, caro e inaccesible. Yo creo que tenemos que hacer un aterrizaje con calma. Primero hay un aspecto educativo, que por ejemplo, como pasó en algunos países, que el fiscal piensa que lleven el georradar, no sabe por qué, pero hay que llevarlo. Entonces tenemos que tratar de revertir ese proceso, hacer charlas explicativas. Como bien decís vos, hay cosas que todavía son muy caras. Hacer convenios con universidades es una forma de trabajar, pero también tener en cuenta que las universidades necesitan publicar y muchas de las cosas que hacemos no se pueden publicar. Las universidades muchas veces no tienen un carácter criminalístico y forense, son académicas y no entienden ese mundo criminalístico y forense que se van a introducir. Si yo le pido a una persona de la Universidad X que me haga un trabajo en algo que yo no manejo, esa persona va a ser nombrado perito y quizás asusta a esa persona ser perito, ser nominado por un tribunal para declarar que no es lo mismo que presentar un paper científico. Entonces me parece que la relación todavía estamos un poco lejos, si bien hemos avanzado mucho en América Latina, estamos lejos de tener una comprensión entre los científicos y los administradores de justicia, por llamarlo de alguna manera. Es posible ir avanzando, Colombia está en buena situación para avanzar, desde Justicia y Paz a partir del año 2005 ha habido cambios importantes, pero no alcanza con comprar 5 georradares o 20 GPS diferenciales y empezar a trabajar. Hay que hacer una capacitación, formación, que la gente entienda que no dan resultados absolutos estas máquinas, que hay un factor de interpretación de los resultados que es muy delicado, es decir, no es una receta de cocina. Entonces tenemos que hacer un aterrizaje un poco más lento, cuidadoso y con diálogo con esta gente que son muchas veces nuestros jefes, que nos dicen, bueno, usen las tecnologías. Bueno, no es así. Por eso creo que es función nuestra y de la academia especialmente hacer que este aterrizaje sea como corresponde, porque vos sabés que cualquier universidad, si usted le pide algo, va a decir, bueno, esto tengo que ponerlo dentro de un proyecto de investigación, va a haber una tesis, va a haber unas pruebas, hipótesis, y a veces la unidad de búsqueda o la fiscalía no tiene tiempo para esperar 2 años hasta que se pruebe un procedimiento. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo avanzamos en este diálogo que no es fácil. Gracias, Luis. Sí, claro. De hecho, muchas de estas nuevas tecnologías cuentan o deben contar con una base técnico-científica robusta y pues, bueno, eso se construye poco a poco y mucha investigación y también mucha participación en casos. También Sí, tenía otra pregunta. Dale, Luis. sí, no, me gustaría aclarar que todas estas cosas que he mostrado, casi todas, todavía están en fases de experimentación alrededor del mundo. Quizás el GPS, el georradar, alguna otra cosa más, pero hay otras cosas que no se están utilizando automáticamente en todos lados. Entonces, es algo bastante novedoso, así como hablé antes de inteligencia artificial, también estas cosas son bastante novedosas en el quehacer del ámbito forense. Perdón, quería aclarar eso. No, no hay problema. Quería también hacerte otra pregunta, en el momento de la charla cuando iniciaste mencionaste que es importante la participación de la academia, pero pues viendo la realidad latinoamericana, no solamente en Colombia, pues se ve que la academia ha estado pues más estática que participando en todos estos procesos. Entonces hay muy pocas iniciativas, han habido en Perú, en Colombia, en México, pero quería preguntarte por qué crees que se presenta este factor, porque uno mira otras partes del mundo, bueno, en Norteamérica, Europa, la academia es demasiado activa, de hecho, en sus contextos uno pensaría que hay menos academia, pero es al contrario, es más academia que contexto. Entonces quería como preguntarte por qué crees que se presenta este factor. Mira, en América Latina la academia, salvo excepciones, le ha dado la espalda a los familiares de los desaparecidos. Desde hace 40 años ha sucedido eso, pero también pasó en lugares como España. España tiene un excelente nivel universitario y muy pocas universidades están colaborando con la búsqueda de personas
desaparecidas durante la Guerra Civil a la época de Franco. Creo que hay varios factores. Por un lado, las universidades a veces son una burbuja aislada de lo que sucede en la sociedad. A veces le da miedo involucrarse en tareas que tienen un lado político, porque esto también tiene un lado político. A veces hay una falta de diálogo entre el ámbito académico y el ámbito judicial, a diferencia de Europa y Estados Unidos, donde los forenses están integrados en el sistema universitario, son docentes en las universidades y se interviene. En nuestros países es un poco diferente. La mejor prueba es Colombia, que tiene un solo máster en antropología forense, con las necesidades enormes que son obvias que hay de antropólogos en Colombia. No hay una sola fórmula, y además, por otra parte, las universidades buscan disciplinas, especialidades que les den recursos, dinero, que produzcan recursos a la universidad. Entonces, es una realidad que tenemos que tratar de revertir. Yo siempre digo, en mi caso, fui a la universidad pública en Argentina, es decir, el Estado invirtió en mi formación y desde el principio sentí que tenía que devolverle al Estado, a través de mi trabajo, parte de lo que invirtió en mi trabajo. Pero no siempre se perciben así las cosas. Entonces creo que hay que insistir con el ejemplo, insistir con las nuevas generaciones que se están formando en la Universidad de Magdalena, como otras universidades, con otro tipo de pensamiento, para que a ver si en algún momento se puede revertir esta parte de involucramiento de la academia en cuestiones que claramente tienen un lado político. Es diferente invertir en el análisis de estructuras de construcción en un barrio nuevo de Medellín que invertir en la búsqueda de cadáveres desaparecidos, obviamente. Entonces, bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Así es, gracias Luis. Angélica, te doy paso para la lectura de las preguntas. Gracias. Listo, Luis, de nuevo, muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que es súper necesario hablar sobre esos términos tan técnicos, pues porque así lo es, ¿no? Sobre la búsqueda de las personas desaparecidas, y pues tu experiencia es increíblemente valiosa para nosotros. Yo voy a leer unas preguntas que nos han enviado, ahí que trate como un poquito de clasificarlas rápidamente, y luego te voy a hacer una que me surge a mí desde hace tiempo, que escucho los sistemas del uso de drones, por ejemplo. Entonces, bueno, hay una pregunta que dice que si el LIDAR se puede usar con dron, y si es posible, pues que si conoces cuál es el dron que es compatible. Hay otra pregunta, que esa, pues bueno, tú conoces muy bien el contexto colombiano y sabes sobre todo el tema de la búsqueda del Estero San Antonio en el canal del dique. Entonces te preguntan más bien que... Perdón, Angélica, tenés una voz detrás que no me deja escuchar. Perdón. Ya voy aquí a hacer un cambio porque es que estoy... Si no quieres, tengo una voz, muchas voces. Si quieres, puede ir leyendo otra vez la pregunta y vamos mientras te ubicas. Entonces, Angélica, si quieres, puedes cerrar el... Ok. Bueno, mejor. Entonces, pues la pregunta es sobre que si el LiDAR se puede usar con un dron y si es posible, ¿qué dron es compatible? ¿Sabes? Yo creo que es una pregunta muy técnica específica. Sí. Si quieres leer el resto, creo que ya tengo acá silencio para al menos te hago un bloque y tú ahí pues nos contestas las que puedas, ¿te parece? Dale. Sí, listo. Él retomó un poco ese tema de la búsqueda subacuática para preguntarle a Luis si para la investigación sobre cuerpos en el agua, de qué manera puede ser beneficioso el aporte de la antropología subacuática. Una siguiente pregunta es ¿cómo se han aplicado estas tecnologías en contextos de conflicto armado regulados por actores armados con dinámicas de confrontación y control territorial? Y esta última, que me parece que es muy interesante, que tiene todo que ver con el objeto o más bien con el objeto de la celebración de hoy, de la inauguración del convenio, y es ¿qué mensaje o consejo a tener en cuenta para los estudiantes de antropología y que a futuro quieren especializarse en lo forense y en la arqueología, teniendo en cuenta la inteligencia artificial? Y yo por último quisiera preguntarte
Pensando en que todas estas tecnologías están siendo empleadas para todos los temas de catastro multipropósito, para la toma de imágenes sobre súper amplias extensiones de tierra, ¿hay alguna experiencia de relacionamiento con otras políticas como las de administración del territorio para poder obtener información de allí sobre para la búsqueda de los desaparecidos? Esa es como el bloque de 5 preguntas que te tenía. Ok, gracias. Comienzo por la de los drones. Sí, el LiDAR se puede utilizar en diferentes aparatos, depende de lo que el área que uno quiera cubrir. Si tengo un área más grande, obviamente un avión pequeño como el que mostré me lo va a cubrir mucho más rápido, a mayor altura, pero también se puede subir un LiDAR, que en realidad es un aparato pequeño que tiene un láser, un GPS, a un dron, teniendo en cuenta que los drones normales tienen un tiempo limitado de vuelo, pero también se puede cubrir un área. También se pueden utilizar el LiDAR terrestre, donde el aparato está en un trípode, que es un poco lo que hace la tecnología 360, que captura toda una fosa y la escanea de alguna manera. Es decir, sí, se puede usar en diferentes aparatos. Mostré lo del avión porque es una forma de cubrir un área muy, muy grande en poco tiempo, pero al mismo tiempo tiene las complejidades del análisis. En cuanto a los cuerpos del agua, yo creo que hay que recuperar toda la información posible, porque si bien son ámbitos que han convivido con el ser humano toda la vida, los conocemos poco porque no vivimos en el agua. Vivimos al costado del agua, tenemos muchas ideas de cómo se comportan, pero no conocemos, incluso a nivel forense, no sabemos en detalles un río que está a 20 grados bajo cero, cómo se comporta con un cadáver con un río que está a 5 grados. Entonces hay muchas variables que todavía no conocemos y es fundamental trabajar con hidrólogos conociendo esas variables y también con pobladores de la zona. A mí me tocó trabajar en un caso en Argentina de personas arrojadas desde helicópteros al Río de la Plata, es un río muy grande que tenemos acá en Buenos Aires. Yo fui a visitar ese lugar en el año 2001, los cuerpos los habían arrojado entre 1976 y 77. La gente nos contó testimonios que llegaba un helicóptero todos los miércoles y veían cuerpos que arrojaban. Teníamos un área para trabajar, comenzamos a trabajar y a los 10 minutos se inundaba. Es decir, era muy difícil trabajar en un área que se va retransformando todo el tiempo por la dinámica del río, porque es muy fangoso, porque realmente era muy difícil. Toda la información es importante, pero tenemos que tener en cuenta que fenómenos que sucedieron hace 18, 15 o 20 años en Colombia va a ser extremadamente complejo obtener resultados. No digo que no, pero va a ser complejo. En cuanto a la tercera pregunta, perdón, que me lo olvidé. Dame un segundo, te lo digo. Trabajar en un conflicto armado. Sí, indudablemente es una limitación, porque obviamente la seguridad es la que manda. A ustedes les pasó cuando en el 2005 comenzó Justicia y Paz, que los versionados daban diferente información sobre la ubicación de fosas y tenían que ir a los lugares que todavía había actividad militar con la seguridad de las fuerzas de seguridad y eran los que mandaban. Cuando decían salimos del área. Pero sí se pueden hacer actividades hasta que la situación haya algo de paz, como acumular información sobre la región. Mi impresión es que, y esto pasa en todo el mundo, vamos a regiones que no conocemos y que pensamos que en un mes las conocemos, y eso no funciona así. El conocimiento de una región, con la estructura del terreno, la fauna, la flora, no se logra en un mes. Hay que hablar con gente que desde la academia ha estado 25 años trabajando en esa zona. Hay que instalarse con los pobladores. Uno no llega y dice, soy de la unidad de búsqueda, me da información y les empiezan a decir todo. Lamentablemente los tiempos son diferentes de una investigación ordinaria, porque hay que ganarse la confianza de la gente, hay que brindarle seguridad, confidencialidad,
Entonces, es muy complejo trabajar en escenarios que aún están en conflicto, como el caso de Colombia. Hay áreas que todavía no se puede ingresar. Y no se olviden que la gente tiene miedo. A pesar que haya paz, hoy en día la gente todavía tiene miedo porque nosotros nos vamos a la ciudad, nos vamos a otra provincia, nos vamos del país, pero la gente se queda viviendo allí y cuando nosotros nos vamos se acerca a alguien que puede ser un victimario y le dice, lo vi hablando con tal y tal persona. Entonces, el miedo es un factor muy importante para estas investigaciones y eso va a llevar mucho tiempo de superar. En cuanto a consejos para estudiantes, han elegido un campo del conocimiento sumamente interesante, pero con salidas laboral limitadas. Como todos saben, antropología no es ni abogacía ni medicina, son carreras muy específicas. Si bien la antropología tiene diferentes ramas y diferentes aplicaciones, no se necesitan tantos antropólogos, pero lo más importante es que se formen no solo a nivel académico, que entren a trabajar en proyectos concretos, que entiendan cómo una excavación forense es muy diferente que una excavación arqueológica clásica, los tiempos, los espacios son diferentes, y eso es algo que les cuesta mucho a veces a los jóvenes que recién salen de la carrera. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años trabajando con colegas que habían salido de un máster en Inglaterra, fueron un caso en los Balcanes, Bosnia, y se pasaron 3 horas limpiando una pierna. Y digo, mira, no hay 3 horas de tiempo, hay que despejar el cuerpo en 1 hora. Bueno, ese tipo de cosas, explicándolos teóricamente no se entienden. Hay que trabajar en casos concretos para darse cuenta que muchos procedimientos que aplicamos en arqueología tradicional no tiene sentido aplicarlos en arqueología forense y es mejor ser eficaz, con buen nivel y hacer las cosas con mayor premura. Es decir, no se desanimen porque no es que todos van a conseguir trabajo enseguida, pero sigan formándose y bueno, lamentablemente en Colombia hay muchas necesidades. Y en cuanto a las imágenes que mencionabas, Angélica, yo creo que todo es de utilidad. Hoy en día las imágenes de diferentes tipos, ya sean imágenes desde satelitales, fotografía común o más complejas, nos sirven para entender cómo era un lugar, cómo funcionaba. Hay muchos archivos que pensamos que no nos sirven, pero que no son de utilidad, archivos administrativos. Nosotros encontramos fotos en el Archivo General de la Nación de Argentina de áreas que se le sacaron fotos porque estaban haciendo mapas y nos fueron de utilidad para relevar un lugar que no sabíamos cómo había cambiado el paisaje. Entonces, todo lo que haya producido el Estado a través de sus diferentes ministerios, que esa información burocrática, administrativa, nos es de utilidad. Todo. Siempre hay tiempo para descartar. Lo importante es recuperar la información porque en nuestros países la información se pierde, se destruye, se inundan los archivos y perdemos los datos y la gente se muere y perdemos las memorias. Por eso tenemos que recuperar todo para entender qué es y dónde estamos trabajando. Muchísimas gracias, Luis. De verdad que, bueno, para muchos de nosotros que no somos personas, pues, digamos, especializadas en el tema, ha sido súper clara tu presentación y justamente por eso quería contarles que nosotros tenemos una cátedra sobre desaparición y búsqueda en la que están participando más o menos 1.800 personas de la sociedad civil. La hacemos de carácter virtual y por nuestros canales de difusión que han sido pues, el WhatsApp, etcétera. Invitamos a una gran cantidad, por eso al principio vieron que nos estábamos hablando sobre la cátedra. Hay una gran cantidad de personas que son personas integrantes de organizaciones, personas buscadoras que no hacen parte de organizaciones y que me están preguntando cómo hacemos parte de la búsqueda, ¿no? Y también es una inquietud que para nosotros como Oficina de Gestión del Conocimiento es bien profunda. ¿Cómo hacemos que los saberes de estas personas que comenzaron a buscar mucho tiempo antes que nosotros los podamos integrar, ¿no? Porque a veces el saber técnico con el saber, digamos, tradicional, empírico, pues no encuentra una conexión, no encuentra una comunicación. Y habida cuenta que tú dices, bueno, es importante que recuperemos los conocimientos, que guardemos información antes de que
fallezca, antes de que se olvide inclusive también. Entonces, ¿tienes alguna experiencia o tienes algún comentario al respecto de cómo en tu trayectoria has logrado hacer ese link eh, entre el conocimiento técnico y el conocimiento empírico de las personas buscadoras? Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con la educación, cómo educamos y en qué educamos a la gente, y esa es una tarea fundamentalmente del Estado, el Estado que tiene que organizar esas tareas. Y hay muchas cosas a nivel individual que uno hace que pueden contribuir a ese conocimiento o pueden destruirlo. Les doy un ejemplo. Hace un mes estuve en Sucre, Bolívar, en Carmen de Bolívar, trabajando, apoyando a los colegas de la unidad de búsqueda en un procedimiento, y el cementerio es un caos. El cementerio no tiene denominaciones, no tiene calles, la gente entierra en cualquier lado. Eso no tiene nada que ver con dinero, eso tiene que ver con respeto por los muertos, en ordenar las cosas como corresponde, y no pasa por presupuesto. Si no empezamos por ahí, de lo más simple, ordenando, creando conciencia, persuadiendo a la gente que hay otra forma de hacer las cosas, eso no va a cambiar. Y eso se logra con educación. Educación que no se va a ver en 4, 5, 10 años. Van a pasar generaciones hasta que haya conciencia. En el caso de Argentina, cito a Argentina porque fue el país que más ha alcanzado cosas relacionadas con justicia, verdad y reparación. Después de 40 años, por ejemplo, si uno va a un cementerio, ya el director sabe sin que nadie le diga nada que en una área de cuerpos no identificados que no se toca, porque tiene conciencia después de mucho trabajo de los organismos de derechos humanos, de mucho trabajo de la justicia, que esa área va a ser investigada. Entonces, tiene que ver también con algo que es un problema en Colombia, que es la ausencia del Estado en muchas regiones del país. El Estado no está presente, entonces es un poco otras organizaciones se toman el poder. Yo creo que es posible, eso por un lado. Por otro lado, debemos ser claros quién hace qué. No todos podemos hacer todo. Cada uno tiene un rol que cumplir. Yo desde lo científico, otra persona desde lo psicológico, otra persona desde la educación, pero cuando nos ponemos a hacer cosas que no nos corresponden o no estamos formados para hacerlo, ahí empiezan los problemas. Por eso cuando hablamos de participación, tenemos que ser claros qué significa la participación. Yo no pongo a un familiar a excavar, yo no pongo a un familiar a estudiar un cuerpo, porque no tiene el rol, no es su trabajo y no lo voy a poner en esa situación. Participación es otra cosa, que esté presente durante los trabajos, que pueda hacer todas las preguntas, participar en reuniones, que participe en la toma de decisiones. Es decir, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Cuando tengamos claros los roles de cada uno, también va a ser fácil ordenar las cosas. Decirle a la Iglesia Católica Colombiana, abran un espacio para que la gente se pueda acercar y recuperar testimonios, por ejemplo, se me ocurre así al azar. Entonces, pasa un poco por ordenar eso, y fundamentalmente estos procesos como los que está Colombia, México, Perú, mi país, van a tomar generaciones. Yo hace 40 años estoy buscando mis desaparecidos en Argentina, y mis hijos y los hijos de mis hijos van a continuar. Y lo mismo va a pasar en Colombia. Hay solamente 5 años en la unidad de búsqueda, 15 de justicia y paz, y todavía falta un montón de gente por encontrar y saber dónde está. Algunos no se van a encontrar nunca, pero otros se van a poder encontrar. Entonces hay que tener una mirada a largo plazo para entender estos procesos y ver cómo funcionan y cómo participamos en estos procesos. Muchísimas gracias, Luis. De verdad que, pues yo creo que como que ilumina mucho ciertos campos. A mí me parece muy interesante cuando tú dices cada uno haga su trabajo, y pienso mucho en los ejemplos que hay en México frente a la situación de la denominada crisis forense, y también pues el rol que han tomado los familiares. Pienso que pues aquí desde tu experiencia nos haces ver, digamos,
elementos muy importantes para también poder hacer una mejor articulación cada vez con las familias buscadoras. Así que, de nuevo, muchísimas gracias en nombre de la unidad y en nombre de todas las personas que están ahí conectadas. Daniel. Gracias. Sí, gracias Luis nuevamente por tomarte tu tiempo para compartir en este espacio temas tan importantes, sobre todo con este tema de las nuevas tecnologías. Espero que este mensaje pues haya quedado en toda la audiencia y que también se pueda transmitir a otras esferas institucionales, administrativas e incluso de muchos familiares, porque estas nuevas tecnologías generan muchas expectativas. Entonces espero que pueda seguir participando con nosotros en la universidad, que hayan muchos más espacios y que pues, continúes acá en Colombia también. Muchas gracias, Luis. Gracias, gracias Daniel. Como siempre digo, Colombia es un ejemplo de muchas cosas y lo que están haciendo con la unidad de búsqueda es único en el mundo y me alegro que ahora la Universidad de Magdalena se sume a esta iniciativa, ya que me parece que muchos países del mundo están en condiciones similares y necesitan mirar el ejemplo colombiano, no para copiar, sino para tomar las cosas buenas, descartar las malas y seguir con su camino. Así que gracias por la invitación. Bueno, a todos y a todas, muchísimas gracias y esperamos pronto darles más noticias sobre esta alianza tan importante que inicia el día de hoy. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en una próxima. Gracias. Adiós. Hasta luego, buen día para todos. Chao. Chao, Daniel, gracias. Gracias, doctor, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. ¿En dónde se puede encontrar la grabación del espacio? Muchas gracias, muy interesante el tema. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias, Muchas gracias, perdón, saludos ¿en desde dónde Colombia. podemos encontrar la grabación de la reunión? Porque no tenemos